hice algunos retoques en la plataforma. Le subí una tarea con fecha del 30 de abril que tiene que ver con lo que estuvimos trabajando hasta ahora y referido al primer punto que tenía que ver con las definiciones y las características del fenómeno educativo, del educar, de la construcción del posicionamiento. Hubo intervenciones en el foro de debates muy interesantes, a aquellos que participaron, la verdad es que estuvo interesante lo que han podido trabajar y reflexionar, digamos, de alguna manera. La verdad es que me quedaba recontenta con todos los aportes que los que estuvieron participando hicieron, porque eran interesantes, y además habilita esa posibilidad del foro de debate, habilita que podamos como conversar de alguna manera sobre algunos puntos que por ahí o no compartimos, o compartimos si se pueden reformular, o incluso ustedes mismos los pueden ir reformulando también. Así que la verdad es que estuvo buenísimo el aporte que hicieron. Así que ahora vamos un poquito más en la actividad que yo les propongo hacer respecto de la tarea del texto de Carlos Esquiliar. Se llama Pedagogías de las Diferencias, es un pedagogo español que tiene toda una postura, por supuesto es un pedagogo muy reconocido, tiene una postura que ha ido construyendo a lo largo de su carrera y de su formación, es su posicionamiento. Como nosotros estamos trabajando esta cuestión de ganar mayores fundamentos para nuestro propio posicionamiento, estaba bueno ir develando por ahí los posicionamientos de distintos autores. Uno es este, ¿sí? Este es el que yo les propongo. Después van a tener un montón más para ir como trabajando. El texto es corto, debe tener unos 7 páginas, y está dividido como en apartaditos, ¿sí? Lo divide así porque presenta lo que para él es educar en varios titulitos y subtitulitos. La idea es que ustedes puedan armar un texto, ¿sí? De no más de una carilla, ahí les puse yo, no más de una carilla, con lo que ustedes van interpretando de lo que serían los fundamentos claves del posicionamiento de ese autor, ¿sí? No es un punteo lo que se pide, no es un A, ta, 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 B, ta, 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 C, ta, ta, ta. Es el armado de un texto referido al posicionamiento pedagógico, dice la consigna, respecto de lo que el autor propone, de qué es el concepto de educar. Y yo les sugiero, esto es lo que la tarea les pide, ¿sí? Y les agregué una partecita más que tenía que ver con, si se animan a ir un poquito más allá, es la relación con lo que estuvimos trabajando nosotros, con el ABC, el capítulo 1, el concepto de educación, y con el del Antelo. Si lo pueden relacionar, al menos una relación, estaríamos como avanzando más en las producciones, ¿sí? Si no, nos quedamos con la producción textual. Ahora lo que me preocupa y lo que los desafío a hacer es armar un texto ustedes, en función de lo que interpretan del autor, en función de lo que nosotros estamos trabajando, que tiene que ver con un posicionamiento pedagógico. Si el texto les resulta confuso, primero, punto 1, me preguntan. Punto 2, hay un montón de videos, que les voy a subir algunos, de este autor, para ver si con alguna presentación de este pedagogo español, por ahí nos terminan de cerrar algunas de las ideas que él propone. Me parece que el texto es bastante claro, pero de todas maneras esos enlaces se pueden compartir, ¿sí? Y la idea es que tienen hasta el 30 de abril, con lo cual tenemos un montón de tiempo como para ir sacando dudas si son necesarias. Eso es con respecto a la tarea que subí hoy y que tienen ahí para hacer y que van a poder armarla con todas las herramientas que tienen.
Mientras tanto, nosotros teníamos que seguir, ¿sí? Nos había quedado pendiente. Punto 1, terminar, digamos, de delinear algunas cuestiones de Antelo sobre las notas de lo incalculable del educar. Me imagino que el texto es re claro. No. Sí. Sí, Estanislao Antelo es sumamente claro cuando explica sus puntos. Los 3 primeros eran geniales y después se embarulla, pero en realidad es más lo que... La dificultad es quizás en la interpretación de algunos párrafos que lo que propone en sí mismo. Así que, a ver, esperen que... No puede, sí, porque se complica, no importa, no pasa nada. Le contestó, ustedes no lo ven, pero yo sí. No puede entrar Belén, pero bueno, si están juntos no pasa nada. Vale, y Ana también no iba a poder entrar, dijo que te avisemos. Perdón, ¿quién? Anaí. Anaí, Zúñiga, que me escribió y no, se ve que ahora se le complicó. Bueno, ahí lo vamos a anotar así. Acá. Bueno, les decía que nos quedaban un punteo por analizar. La otra vez vimos los 3 primeros, ¿sí? Si quieren volvemos sobre el Power, si logro compartirles la pantalla con todo el amor del mundo. A ver, vamos a ver. Ustedes me dicen, si se ve o no se ven, que tengo todo abierto en la pantalla. Vamos a minimizar todo. Si ven que ustedes también están minimizados, se minimizan. Acá. Bueno, vamos a ver. La otra vez arrancamos hablando de lo que el fenómeno educativo era según el ABC y según el texto de Silvina Girtz, ese conjunto de fenómenos por los cuales se producen y se transmiten los saberes, ¿sí? Por los cuales los miembros de una sociedad se apropian para la producción y reproducción social. Y debatíamos un poquito respecto de la necesidad social de la educación, es decir, cada grupo social necesita la transmisión de esos saberes simbólicos, porque si no esa sociedad se desvanece a lo largo del tiempo, pero no solo hay reproducción, sino también producción, porque si no nos quedaríamos en una cuestión automatizada. Digamos, como arrancado, y después habíamos como de alguna manera las características que detallaba el ABC, esto es es una acción, tiene una intencionalidad, distintos grados de institucionalización. Trabajamos el primer encuentro. Una vez que avanzamos sobre eso, le dimos estas características que vamos a ver ahora. Es un fenómeno universal. Es un fenómeno inherente a cada grupo social, es una práctica social, histórica y cultural, es una acción con direccionalidad y tiene grados de institucionalización. Lo relacionamos con el poder, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho algo así como que no solo se relaciona con el poder, sino que ella misma es poder, en la medida que incide e influye en la constitución subjetiva, en la conformación de sujetos que van a vivir en esa sociedad. Entonces incidíamos de alguna manera en el pensamiento y en la conducta de los sujetos. Y ahí empezamos a trabajar sobre Antelo. Antelo, los 3 primeros, sí, hablábamos el otro día de la influencia que generó mucha reflexión en ustedes, sobre todo los que pudieron intervenir en el foro de debate, realmente les impactó esto de la influencia que se ejerce en ese otro y cuánto nos repercute a los docentes esta palabra de influenciar, ¿no? Hay algo que es incalculable, yo intento influenciar en el otro, pero no sé qué va a pasar. Este era lo segundo que trabajamos la vez pasada, y después que había
una intervención con propósitos diversos, y que la devolución que el otro hace de aquello que yo le transmito, la verdad es que no sabemos si la hay o no la hay, o cómo va a ser esa devolución. Hasta ahí habíamos llegado la otra vez. Entonces, podemos continuar con el análisis. Yo puse 3 aspectitos más. A ver si es lo que pudieron ver ustedes también. El que seguía tenía que ver con si me adecuo a la demanda cambiante y diversificada, no hay educación. A ver si recuerdan este. Si me adecuo a la demanda de ese otro, Antelo lo explicaba de una manera como el contexto de hoy. El contexto de hoy, ¿qué tiene? Tiene como prioridad, ¿no? Ocuparse de satisfacer las demandas de los clientes, ¿no? De alguna manera lo que prima hoy es la sociedad de consumo, entonces si esto no satisface mis deseos inmediatos, se descarta y vamos por otra cosa. ¿Cómo incide este contexto? ¿Sí? Que tiene la prioridad puesta en la sociedad de consumo o en el consumo para la satisfacción de los deseos inmediatos, en la educación, una educación que tiene la intencionalidad de la transmisión de saberes simbólicos. Antelo dice, si yo esto que transmito lo voy adecuando a lo que el otro me va pidiendo, entonces no hay educación. ¿Por qué no habría educación? ¿Qué pudieron ver con respecto a eso? Y yo creo que, porque si el otro me plantea qué quiero, o sea, cómo quiero que me eduquen, entonces no aprendo cosas nuevas, sino lo que ya sé. Bien, por supuesto tiene que ver con esto. Si yo me quedo pidiendo lo que yo quiero, me quedo en mi zona de confort de alguna manera. Esto lo hablábamos el año pasado también con la relación entre el enseñar y el aprender, ¿no? O por el tema de la motivación, digo, si solo le doy lo que le gusta, entonces no le estoy transmitiendo lo que necesito transmitirle. Lo mismo sucedería acá. Si yo me adecuo permanentemente a lo que el otro quiere o desea, solo satisfago sus deseos, pero no le estoy brindando aquello de lo cual se ocupa el fenómeno educativo, que tiene que ver con los saberes simbólicos que necesita para moverse dentro de ese grupo social. Ahora, pensémoslo también en relación con el contexto, y esto nos va a pasar cada vez que entremos en alguno de los debates que nos va a atravesar. ¿Por qué? Porque hablar del contexto de hoy, más allá del contexto de la pandemia, digo, el contexto social, político, cultural y económico hoy, es un contexto realmente de mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque nos manejamos con un sistema de ofertas y demandas, donde lo importante es tener y no ser, ¿sí? Cuanto voy corriendo detrás de lo que tengo o lo que puedo acumular, porque esto es lo que propone la sociedad de consumo dentro del marco de un sistema capitalista, neoliberal, que ya vamos a ver las características que tiene. Pero digo, sin entrar en desmenuzar el contexto, que lo vamos a ver más adelante, sabemos que es un contexto que hoy tiende a ocuparse de satisfacer las demandas de los sujetos en términos de deseos particulares. Ahora, no todos los podemos satisfacer, ¿sí? No es que yo hoy quiero un auto y mañana lo tengo en la puerta. No, pero sí el mercado está dominando y está atravesando nuestra realidad permanentemente e incide directamente en lo que quiero o lo que no quiero. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, con los celulares,
con el famoso iPhone XXX Plus, que hoy es XX Plus, mañana es XXX Plus, 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 y como que nunca estamos satisfechos de alguna manera con lo que obtenemos. Ahora, ¿cómo impacta esto en términos educativos? Para Antelo, si corremos detrás de esa satisfacción, entonces nos olvidamos de educar. Y esto es muy importante para nosotros, ¿sí? Para el rol del docente, digo. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos convertimos en propositores, va a decir Antelo, entonces nos olvidamos de la función que ocupamos. ¿Hay alguien que quiere hablar o...? Si les veo el... No, sino que escriba por el chat. Así, ¿esto más o menos va quedando? Sí. Lo que básicamente, Facu dice que sí. Lo que va... Profe, sí. ¿podrás repetir lo que dijiste de Antelo, eso de que si corre a través de la satisfacción no está educando? Si corremos detrás de satisfacer los deseos particulares de cada uno de los sujetos, o sea que los educamos en función de la demanda personal de ellos, entonces no los educamos. Bien. Es lo mismo, es al revés de lo que está planteado en la filmina. Si yo me adecuo a la demanda cambiante y que va cambiando y se va diversificando, entonces no hay educación, porque no hay algo que yo tenga que transmitir a ese sujeto para vivir en ese grupo social, que era lo básico que estuvimos hablando hasta el momento, ¿sí? Y ahora se empieza a poner un poco más espeso, digamos, se complejiza cuando hablamos de fenómeno educativo, ¿sí? Y esto es lo que me interesaba que ustedes puedan ver, más allá de si estamos de acuerdo o no, si podemos definirlo o no. A ver si podemos ver el otro. Los tengo acá. Dice, cuando educamos, influenciamos al otro a través del establecimiento de un vínculo. Este quedaba más claro. Después de todo ese lío que se armó con respecto a adecuarse a la demanda, no hay educación, siempre va a haber, siempre que vaya a haber educación influenciando a ese otro, lo hacemos siempre y cuando haya un establecimiento de un vínculo. Y esto también lo hablamos el año pasado, ¿sí? En muchas oportunidades hablábamos de la necesidad de el establecimiento de una relación vincular, o enunciábamos en muchas oportunidades la necesidad de establecer ese vínculo pedagógico, porque sin vínculo pedagógico no había posibilidad de que ese otro entre a jugar, ¿no? En el proceso de enseñar y en el proceso del aprender. Cuando hablamos y nos referimos al fenómeno educativo, esto también va a ocupar un lugar central. Antelo acá está bastante como, digo yo, crítico, ¿no? Del contexto actual y cómo lo toma con respecto a cómo impacta en el fenómeno educativo es clave, ¿sí? Está poniendo en juego que el contexto de hoy, o en el contexto de hoy, los adultos, la generación adulta, y dentro de ellos el rol de los educadores, no está accionando, dice el último de los puntos. No sé si recuerdan, por ahí hacemos memoria juntos, en el último de los, del punteo que establece, hay un ejemplo con respecto al profe de educación física. De que hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, lo que se hacía, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela secundaria, hace muy poco, hace 1.000.000 de años, ¿qué pasaba? Te ponían a jugar y si se te iba la pelota al terreno que estaba al lado, te trepabas y lo ibas a buscar, ¿no?
imagínense, contexto, yo que vivía en Capital Federal, siempre los playones eran al lado de alguna casa y te pasabas, la buscabas y lo traías y seguíamos jugando. ¿Qué plantea Antelo? Que hoy, en virtud de todo el contexto que se va atravesando por distintas situaciones, que ya la vamos a ir analizando, una de las veces que pasó, que uno de los chicos pasó, se quebró, entonces no se permitió que eso sucediese más. ¿Qué está diciendo Antelo? O sea, a partir de ese momento no vamos a jugar más, porque si se va la pelota no la puedo recuperar, o tengo dos opciones, o comprar una nueva, o que no sucede porque eso es inviable, digamos, en la escuela pública, no tenés el presupuesto, o no haces más ese juego porque no la podés ir a buscar a la pelota. ¿Qué está planteando Antelo acá? Que se deja de accionar. Porque ¿qué sería educar en ese contexto? ¿Cómo nos convertiríamos, según Antelo? Porque si dejamos de hacer, entonces ya no hay educación y no estamos transmitiendo. Tenemos un riesgo para los chicos en ese sentido. Es un riesgo. A ver, nadie va a discutirlo y sabemos que hay un montón de riesgos en términos de juegos y ni más ni menos subirse un paredón, pasar del otro lado y volver a pasar, digamos. Pero lo que él está planteando va más allá del hecho puntual. Digo, lo que está diciendo es que frente a ese hecho que es real, que es puntual y que tiene que ver con algo que sí sucede y que puede traer muchas consecuencias negativas, se deja de accionar en términos de transmisión. ¿Cuál sería la opción, si se quiere, de Antelo, pensando lo que él está pensando, ¿no? De que si no se acciona, no hay educación. ¿Cómo debería accionar en esa situación? ¿Se les ocurre? Primero Para que seguir educando. creo que sería como hacerle una advertencia en el sentido de si vuelve a tirar la pelota, como que ya no van a poder seguir jugando y tendrían que cambiar de juego. Y supongamos que la pelota ya se fue, porque la situación es, la pelota se fue. Entonces, no hay más juego porque no hay más pelota, digamos, no la conseguimos más. ¿No hago más ningún juego? No, habría que hacer otro juego. Pero supongamos que quiero hacer el mismo juego. Con la pelota. Digo, pensémoslo con Antelo, digo. Si dejamos de accionar, no hay oferta. ¿Qué hago para ofrecer en términos de transmisión de saber simbólico para seguir jugando? No hago porque me puedo lastimar, no hago porque no tengo más pelota, no hago porque no puedo pasar, o hago una cosa diferente. Lo que él propone es accionar, no comprar una pelota nueva porque ponele que puede llegar a tardar un año. ¿Qué hago para accionar? Y tengo que accionar viendo la manera de conseguir esa pelota con ellos, digo, ¿no? Por un montón de acciones diferentes con la intención que cada docente tenga. Pero para poder seguir accionando, porque si no, no va a haber oferta, y si no hay oferta, no hay educación. Esto es lo más importante que él está trabajando en ese último punto, que quizás es confuso, digamos, los últimos puntos son más bien rebuscados cuando él los redacta, pero tienen que ver básicamente con estas cuestiones, con que la educación está relacionada con una intervención que tiene que plasmarse en acción con intención. Yo tengo la acción de transmitirte algo para que esto continúe. Y que si yo solamente me adecuo a lo que vos querés escuchar, entonces no estoy educando, estoy haciendo
una adaptación a tus deseos. Y que si no va a haber vínculo, no va a haber opción de ningún tipo de transmisión, porque no voy a poder influenciar, en el buen sentido digo, o intervenir en ese sujeto en función de lo que buscaba hacer. A ver, el texto de Antelo es interesante si lo vemos desde este develar algunos entretelones del fenómeno educativo, y si nos quedamos pensando, el objetivo es que nos quedemos pensando, ¿sí? No es que lo terminemos como de cerrar hoy, porque en realidad hoy abrimos la puerta para que después seguir pensando si todo esto me sirve o no me sirve, en función del rol que voy a cumplir, que va a ser el de docente, ¿sí? Entonces hoy abrimos la puerta para seguir construyendo todos estos puntitos que nos da de la mano de Antelo, pero que vamos a seguir viendo con otros autores, incluso con Carlos Esquillier, que es el trabajo que tienen que hacer, ¿sí? Todos nos van a dar como una postura con respecto a el fenómeno educativo. Este es como el panorama general y más abarcativo de lo que nosotros teníamos que ver en lo que es la unidad 1. Para cerrar la unidad 1 solamente nos falta quizás trabajar un poquito pedagogía y ciencias de la educación, que ustedes lo vieron en la última partecita de el capítulo 1 del ABC. La pedagogía como aquella ciencia que se encarga de estudiar el fenómeno educativo, y que en realidad de los años 50 y 60 del siglo XX, más o menos en los 70, diría yo, se ponen con mucha fuerza las ciencias de la educación. ¿Por qué? Porque para abordar el fenómeno educativo en su complejidad necesitamos el aporte de todas las ciencias. ¿Qué diferencia a las ciencias de la educación de la pedagogía? Que la pedagogía desde su constitución, y ahora nos vamos a meter de lleno en la historia, lo que sería la pedagogía moderna, tiene un carácter normativo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la didáctica del carácter normativo o prescriptivo? Esto de alguna manera de prescribir o de sugerir, como en la receta, qué cosas hay que seguir haciendo. Lo mismo lo tiene la pedagogía. ¿Por qué? Porque quiere mejorar esto que estuvimos hablando hoy, este proceso de transmisión, la intervención sobre ese otro, por dónde hago ese influenciar, porque estoy influenciando en sujetos, en pensamientos y en conductas, ¿sí? Esto es lo que por ahí terminaría de delinear lo que sería la unidad 1 de la materia que nosotros estamos cursando, ¿sí? La diferenciación entre pedagogía y ciencias de la educación. Yo les contaba en la cursada de didáctica que mi carrera se llama Ciencias de la Educación, no se llama pedagogía, ¿sí? Pero la vinculación entre una y la otra tiene que ver con la historia de la pedagogía y su constitución, y que hoy, siglo XXI, no puede dejar de llamarse ciencias de la educación, porque son todos los posicionamientos y la validez científica en el estudio del fenómeno educativo. Esto es lo que ustedes van a analizar, o ya analizaron en realidad, cuando leyeron el capítulo 1 del ABC. ¿Sí? A ver, por ahí les sugiero que vuelvan sobre el texto de Antelo, si quedaron dudas o quedaron inquietudes, con estas, quizás miradas que estuvimos viendo hoy, y ver si ahí termina de cerrar un poco las dudas que se hayan generado. ¿Está bien? Puede ser. No contesta nadie, así que... Bien. Sí, profe. Sí, dale.
¿Qué? Que sea leve. ¿Eso dijiste, que sea leve? Bien, a ver. Nosotros tenemos que seguir avanzando, ¿sí? Aquellos que siguieron con el capítulo 2 del ABC, se metieron en el camino de ver, ¿sí? Y lo que vamos a entrar a ver ahora, que tiene que ver con la escuela como producto histórico, como una construcción histórica. ¿Esto qué quiere decir? Yo me había como planteado proponérselos de la manera siguiente. Educación es un fenómeno que se da siempre, cualquiera sea el momento histórico, estemos en el siglo II, en el siglo XV, en el siglo XX, en el siglo XXI. Fenómeno educativo se da siempre. Ahora mi pregunta es, ¿escolarización, escuela, se dio siempre? ¿Sí? ¿No? ¿Puede No, ser? No, ¿Quizás? no, No. no. ¿Por qué no? Porque antes no existía la institución. Antes no existía la institución escuela, decís. Claro, la infraestructura. Exacto, bien, la institución escolar. Entonces, educación se dio siempre, pero escuela no hubo siempre. ¿Y dónde hay ese antes y ese después? ¿Ustedes lo saben? ¿Cuándo diríamos antes? ¿Cuándo sería antes? ¿Cuándo sería hoy? Cuando ¿Y no existía la antes? didáctica. Y ahora cuando empezó a existir. ¿Didáctica por qué? ¿Porque lo estoy dando Eh, yo y soy la profe de didáctica? No. no, porque la didáctica estudia todo esto, lo de enseñar, la enseñanza, educar. Bueno, en realidad, en función de lo que dice, tomando lo que dice Facu, hay algo de cierto en eso que él propone, y lo vamos a volver a ver a Comenio ya en otra circunstancia, un poquito más en profundidad, y qué cosas y qué aportes hizo Comenio en el camino de la constitución y la construcción de esa escuela. Nos va a llevar unos cuantos siglos, si se quiere, y ir delineando, ir definiendo, ir conformando hasta fines del siglo XIX, que se termina de constituir como tal la escuela como nosotros hoy la conocemos. Más o menos adecuada al contexto, más o menos, si yo hoy les pediría que todos me hicieran un dibujo de una escuela y la colgáramos así de las pantallitas, todos me harían la misma imagen, más o menos la misma imagen. No lo quiero sugerir, pero lo pueden intentar si quieren. ¿Por qué? Porque la imagen de la institución escolar que tenemos todos construidos, todos digo los que hemos vivido y nacido, ya habiendo escuelas, no nos podemos imaginar un mundo sin escuelas. Y esa escuela es siempre similar en nuestra construcción simbólica, nuestra imagen, ¿sí? Cuando digo imagen simbólica me refiero, si yo les pediría una imagen de una mesa, todos me harían una mesa igual. Si yo les pido la imagen de una escuela, me harían una imagen muy parecida o con rasgos que la identifiquen como algo escolar. Eso se termina de definir y de delinear en fines del siglo XIX. Estamos, si queremos, transcurriendo el siglo XXI. ¿Cómo es que esta escuela o esta institución escolar ha permanecido con el mismo formato y con las mismas características que hacia fines del siglo XIX es lo que nosotros vamos a intentar ver, ¿no? Y si hay alguna de las características que se han modificado,
nunca mejor el contexto para analizarlo hoy. ¿Y por qué se ha instalado con tanta fuerza y la imagen simbólica que tenemos de la escuela hoy la compartimos todos los que conformamos la sociedad occidental, ¿sí? Sea Argentina, sea Francia o sea Inglaterra, más o menos la imagen mental es la misma. Esto es lo que nosotros vamos a ir trabajando a partir de ahora, ¿sí? Les propongo lo siguiente, porque yo no tengo acá el... Nos quedan 3 minutitos, pero si ustedes pueden... Vale. Sí. Ahí avisó Nico Ahumada que no podía entrar porque hace un rato llegó a la casa. ¿Dónde estaba? ¿Lo Había un vamos a incendio retar? cerca, me parece. Hubo un incendio en el centro. Ah, ¿acá en San Martín? Sí. Ah, me dijo, sí. Sí, me dijo Delphi, me están diciendo acá. Sí. De una casa que decía que conocían que era de una casa de pobres. Oh, una casa de pobres, la expresión me mató. San Martín al instante. San Martín al instante, ustedes cualquier cosa le preguntan a mi hija de 8 años, tremendo. Tenemos noticiero. Y en cualquier momento los invita a tomar cafecito porque se hizo un Starbucks acá, les cuento. Eso me beneficia. Bien, entonces, nos volvemos a conectar así, terminamos como de unos 10, 15 minutitos más, si les parece. ¿Sí? Igual de todas maneras les aclaro, yo todavía no lo hice, pero ya desde el IFES lo que se hizo fue hacer un mail distinto, un mail institucional, se hizo en realidad del IFES, y esto nos habilita a tener las clases Zoom sin corte. Entonces podemos estar el tiempo que 1 hora y 20, me parece 1 hora y media, sin limitaciones. Esto ya se gestionó y está bueno que suceda, pero como todavía no lo puse, se nos va a cortar y nos volvemos a encontrar. Bien, les decía, yo quería como dejarles en claro que lo que vamos a ver ahora en la segunda parte de estos encuentros, de esta materia, tiene que ver con cómo la escuela llegó a constituirse como tal, qué lugar ocupa esa escuela en el paisaje del siglo XIX y el siglo XX, qué características va a asumir y por qué se decide que sea la escuela y no otra institución y con esas características. Claramente nos llevó un montón de siglos, ¿sí? Esto comienza en el siglo XV-XVI y estábamos hablando de que recién hacia fines del siglo XIX la escuela se institucionaliza como tal. O sea que nos llevó unos 3 siglos ir como delineando y definiendo lo que se va a llamar escuela. Si ustedes ven en la filmina, lo primero que hay que diferenciar entonces es el fenómeno educativo, que ya lo definimos, de lo que es escolarización